Bienvenidos a un capítulo más de Fedequinas TV. Hoy hablaremos sobre el entrenamiento deportivo y todos esos cuidados que debemos tener con nuestros atletas. Estamos con Tato Hernández, pero primero, pues Tato, ¿quién es Tato? ¿Qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Bueno, Tati, muchas gracias por esta acogida que nos están brindando en este momento de parte de Fedequinas. Les agradezco a ti, a todo tu equipo, a Héctor José, a la Junta, por tener mi nombre en cuenta. Bueno, mi nombre es Ricardo Hernández de la Cuesta. Yo soy médico veterinario especializado en la vida de los caballos. Eh, yo soy una persona ya de 54 años, 55 este año. Cuando yo salí de veterinaria, la veterinaria era algo que para los papás, era una carrera que para los papás no era esa carrera que producía plata, que no era, que no era pues el gerente ni nada. Entonces mi papá empresario muy exitoso, él decía, bueno, si va a estudiar, si va a ser veterinario, pues hágalo bien hecho. Entonces, bueno, terminé estudiando en la Universidad de Ciencias Agropecuarias en Bogotá. Me fui solo para Bogotá, gracias a Dios estudié allá, porque aprendí pues a manejarme solo, a vivir solo. Y después me dediqué mi vida a estudiar sobre caballos. Y en ese momento no, por mi deficiencia en el inglés y por las cosas, verdaderamente la especialización que yo hice fue verdaderamente durmiendo en las clínicas veterinarias, trapeando quirófanos, para que me enseñaran. Y aprendí, o sea, tuve muy buenos profesores, era experto en trapear y en hacer cintos. Y aprendí lo que era la medicina deportiva y cómo se manejaba el caballo a nivel deportivo en el mundo. Eh, Uno cuando se va lejos en el exterior nunca ve el caballo criollo. El caballo criollo pues es un caballo que a duras penas estamos tratando de meterlo en el libro genealógico de todas las razas y que se ha tenido en cuenta a nivel mundial. Pero aprendí pues mi familia era criadora de caballos toda la vida. Yo vengo siendo parte de la familia del criadero La Mía, un criadero que lleva más de 65, pues formado hace 65, 70 años, por mi padre, y ya ahora hay una tercera generación, yo fui la segunda. Verdaderamente me tocó la época más importante del criadero en su crecimiento personal del criadero, salimos para adelante y yo ahora lo que hago verdaderamente y mi parte como médico veterinario siempre fue en ver cómo sacábamos los caballos y cómo era parte de formar equipos de trabajo para que el caballo criollo mejorara más. Entonces aprendimos del caballo criollo, no hay nada escrito, o sea, yo no tengo un libro, ojalá tuviera la capacidad para escribirlo algún día, pero estos temas así como cuando somos capaces de hablar de frente a las cámaras y decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, porque esto es lo más interesante pues que es lo que la vida nos ha enseñado, ni siquiera lo que nosotros hacemos, sino la vida nos ha ido enseñando. Es muy importante dejar todo esto escrito, todo esto filmado, todo esto, porque las nuevas generaciones van a ir mucho más adelante que nosotros. Ese es el doctor Tato, ese soy yo, así trabajo, así es mi marca personal. Bienvenidos acá. Bueno, Tato, entonces ya lo que nos cuentas de todo este camino de la vida, por decirlo así, empecemos hablando de esas características o particularidades que tiene nuestro caballo criollo colombiano que hace que tengamos que tener, digamos, un entrenamiento o un acondicionamiento especial y diferente. A ver, el caballo criollo colombiano en general es una raza muy nueva, es una raza que está en formación. Eh, Tiene 4 pasos diferentes, que son el trote, la trocha pura, la trocha y galope y el paso vino colombiano. A nivel, primero, cultural,
se desarrolló primero, yo creo que el caballo más rápido, y se estandarizó más rápido el caballo paso fino colombiano. Se formó más rápido, o sea, hicieron ciertas cosas a nivel gremial que hizo que el caballo de paso fino fuera un poquito, o sea, fuera más fuerte en su genealogía y dejaron de permitir los cruces entre fino y trotes y finos diagonales. Después, ahora hubo un altísimo crecimiento, o sea, yo creo que llevamos 15 años o 20 años con un crecimiento exagerado del caballo criollo en Colombia y se formó una verdaderamente cultura de quina. Se ha ido formando una cultura equina, tenemos unas asociaciones muy fuertes a nivel nacional y tenemos una confederación que es Fedequinas, que une a todas esas asociaciones. Entonces, el caballo se masificó, la televisión ayudó a masificar el caballo, el internet ayudó a masificar el caballo y yo creo que el caballo criollo colombiano está metido en la cultura colombiana. O sea, en cada uno de nosotros tenemos un chip de que existe un caballo. Entonces, tenemos muchas modalidades de disfrute del caballo, pero tenemos un caballo que es altamente deportista para ser exhibido en unas presentaciones, o sea, para una competencia que yo no tanto llamo la competencia como deporte, pero sí es una competencia de entretenimiento. Entonces tenemos que preparar un animal que ha existido toda la vida en la cultura del hombre, en las guerras y en todo, para que él sea capaz de aguantar ese entretenimiento humano, ¿cierto? Entonces, yo pienso que a partir de eso se desarrolló médicos veterinarios que se han vuelto especialistas en entender el caballo como tal, de saber leer el caballo, entenderlo y saber hasta qué punto puede llegar ese caballo a ser o sea, a realizar su carrera competitiva sin ningún tipo de lesión, ¿cierto? Entonces, el caballo criollo colombiano es un caballo, como su palabra lo dice, criollo, se fue desarrollando a partir de unas razas que vinieron de España, los libros hablan de los berberiscos, otros del caballo español, se fueron creando una raza y se fue desarrollando a nivel colombiano una raza específica que es el caballo criollo colombiano. Es un caballo muy resistente, es un caballo más pequeño, es un caballo muy bien conformado, muy bien todo, y que su verdaderamente éxito en la cultura del hombre es la suavidad. O sea, lo que marca el caballo colombiano es la suavidad. Entonces, es un caballo que vale mucho por la forma como hace sus movimientos, ¿cierto? Y se le exige mucho que cada vez sea más veloz, más rápido, tenga más ritmo y tenga que hacer todo ese trabajo para entretener y para darnos el disfrute al humano. El caballo siempre ha sido un animal gregario por naturaleza, entonces cuando yo hablo de que el caballo nos hace disfrutar, es cierto, el caballo nos disfruta, nos llena de pasión, nos llena de adrenalina, nos llena de todo, entonces lo tenemos que preparar. Para eso empezamos veterinarios. Yo creo, lo sigo pensando que la zona de Antioquia ha sido una zona donde ha habido una alta demanda de exigencia de manejar mucho mejor nuestros caballos. Y hay una calidad de médicos veterinarios increíbles y especializados en lo que verdaderamente es el caballo criollo colombiano. Se han ido especializando, nos abrieron el camino los primeros veterinarios que hubo aquí, que desarrollaron pues que miraban cómo funcionaba el caballo, cómo funcionaba la reproducción, cómo andaba un caballo, que estuvieron al lado de los criaderos, abrieron un camino importante a veterinarios que llegamos con ganas de ver que esto era verdaderamente una cultura. Esto era cultural, tenía mucho apogeo, tenía movimiento de plata, tenía movimiento de medicina, tenía movimiento de todo. Entonces empezamos a llegar. Ese caballo criollo ahora necesita un cuidado y es lo que
de eso verdaderamente es lo que hacemos los veterinarios que nos gusta la medicina deportiva y nos gusta cuidar el caballo. Listo, y hablando ya como de esos cuidados puntuales, digamos que quiero verlo en dos frentes. Primero, estos cuidados previos a las competencias o a las altas exigencias que tú realmente crees que funcionan o que la vida te ha mostrado que realmente funcionan. Primero hablemos de estos previos a. Bueno, yo tengo el veterinario verdaderamente médico deportivo y médicos normales y todo eso, es el médico de la familia. Es el médico, mi mamá, yo todavía me acuerdo del médico de mi mamá, que se llamaba Tomás Quevedo. El médico de mi mamá lo llamaba para todo. Vea, Tomás, mi hijo se le para un pelo. Y mi mamá llamaba a Tomás y Tomás le decía, vea señora, límpielo así. Y entonces las mamás. Entonces, el veterinario deportivo tiene que, es verdaderamente la conciencia que tiene todo criador. Es la persona que le va a decir, ¿sabe qué? Cuidemos el caballo de esta forma para que su caballo compita. Entonces, hace parte, o sea, el veterinario se volvió el psicólogo del equipo de trabajo, el veterinario se volvió todo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Que el caballo tenga una salud mental y física perfecta. O sea, ¿cómo hago eso? Que yo tengo que trabajar con el equipo de trabajo de todo. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su cama? Si la cama es la viruta, si la cama es la cascarilla, si puedo tener opciones en el mercado de ciertas camas, ¿cierto? Tengo que ver cómo es la sociabilidad de ellos, cómo se sociabiliza cada caballo en su pesebrera y cómo es la sociabilización entre el humano y el caballo. Cuando yo le doy un estímulo, ¿qué respuesta tiene ese caballo? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que el caballo físicamente y mentalmente esté perfecto, ¿cierto? Ya tiene buena cama, buena comida, buena alimentación, empieza a haber una interacción con el humano. El caballo criollo nosotros empezamos a arrendarlo a los 2 años, ¿cierto? Entonces, a los 24 meses es un caballo todavía en crecimiento. Su salud mental, o sea, su psiquis mental apenas está madurando, no ha madurado totalmente. Entonces empieza una interacción a tratar de mejorar, de que haya un proceso de arrendamiento. En ese proceso de arrendamiento hay una conexión con el humano. Esa conexión con el humano tiene que ser perfecta. Entonces, yo no le puedo provocar al caballo ningún dolor, ni hacerle ningún daño que el caballo se vaya a acordar toda la vida. O sea, yo tengo que tratar de esto. De ahí viene la primera persona que habló del tema de la buena sociabilización, que se llamaba Robert Monti. Cuando yo vi las conferencias de Robert Monti, cómo hacía la unión de la persona con el caballo y cómo el caballo hacía todo lo que él le pedía, era porque supo pedírselo, supo llegar a ese caballo. Y la etología del caballo es que el caballo es un animal gregario por naturaleza. Él hace lo que el hombre le pide si se lo sabe buscar, ¿cierto? Entonces, ahí es la primera interacción. Entonces, de ahí yo tengo que ver cómo llegó ese caballo a los 2 años, cómo está ese caballo. Entonces, primero, el caballo, a nivel médico, ¿qué significa? Ese caballo tiene que llegar bien sano. Para saber un poquito de su sanidad, lo primero que hacemos es tomamos unas radiografías. Tomamos unas radiografías y miramos cómo están sus articulaciones. Yo creo que en el caballo criollo todos los días debemos empezar a mejorar más y a tener mejor visualización de lo que queremos tener, ¿cierto? Para que un carro salga al mercado ha pasado por una serie de filtros, ¿cierto? Entonces pasó por el jefe de mecánicos, pasó por el jefe de todas las ramas de lo que tiene la empresa. El caballo, ¿qué tiene que hacer? Pasar por ese filtro. Lo primero que tiene que hacer es que el veterinario le haga un examen clínico. En la universidad se llama un examen semiológico. ¿Qué significa el examen semiológico? Que yo voy a coger el caballo, lo voy a parar, lo voy a mirar y voy a empezar a analizar cómo son sus ojos, cómo son sus orejas, cómo es su respuesta, si hay algún tipo de inflamación, qué tipo de cascos tiene, cómo es su pelaje, cómo es su cola,
sea, tengo que diagnosticar el caballo. En 5 minutos tengo que ver el caballo quieto, cómo se mueve, siempre así en estación, cómo es todo, su pelaje, sus ojos, su cuello, su todo, o sea, todas las articulaciones las tengo que analizar, tengo que hacer un examen clínico. Después tengo que coger un aparatico que el profesor mío de semiología decía, esto es un destestroscopio, entonces coja el estetoscopio y óigale el corazón, óigale, óigale los pulmones, óigale el sistema digestivo, óigale todo. ¿Para qué? Para yo saber que el caballo está sano. O sea, estoy haciendo un examen semiológico completo. Ahora, en la medicina moderna, esto lo llamamos un examen precompra, ¿cierto? Cuando tú quieres comprar un caballo y quieres ir a la fija de que el caballo no tenga alguna lesión que al futuro lo puede afectar, entonces en ese examen precompra tú te das cuenta, es un examen semiológico, es un examen clínico sencillamente, que al final lo mejoramos con un tipo de radiologías y podemos ir mucho más a fondo. Podemos hacer endoscopia para mirar vías respiratorias y podemos llamar a un veterinario de reproducción que nos palpe todos sus órganos para poder estar seguros de que estamos comprando un animal. Lo mismo vamos a hacer en ese examen precompra, se ha ido desarrollando en el medio por los veterinarios que manejan la parte deportiva. Muy interesante lo que me dices porque uno espera una respuesta muy de cuidados previos al entrenamiento, pero hablo de previos de pronto de horas o de días, pero lo que tú nos cuentas en conclusión es que el caballo necesita cuidados previos desde su nacimiento. Claro. Para poder traer un deportista que realmente nos dé ese 100% que buscamos. Claro, mira, yo para crear un campeón tengo que pensar desde su genealogía. ¿Cómo voy a hacer el cruce? Yo diseño el cruce y a su mamá o a su receptora, que es verdaderamente una madre adoptiva, la tengo que poner a la misma alimentación. Y desde ahí tengo que empezar a producir campeones. Yo tengo que fijarme y producir qué estoy produciendo, qué voy a producir para ya, o sea, visualizar que ahí voy a tener un campeón. Después voy a organizar su genética, después voy a levantarlo. Es muy importante todo el manejo que le hagamos del potro, desde el día que nace hasta los 24 meses que empezamos un arrendamiento, ¿cierto? Pues alguien me dirá, no, pero es que empiecen el arrendamiento más tarde, demórenlo. Yo puedo empezar el arrendamiento el día que yo quiera, pero si yo le tengo un manejo adecuado, si la comida que estoy dando es, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos muy buenos henos, muy buenos concentrados o pastos, henos o pastos o cualquier cosa que se produzca, ¿cierto? Necesitamos que las casas de henos y concentrados nos garanticen que lo que dice en la etiqueta es verdad. O sea, que yo tengo un heno que se ve muy bonito, pero que me dicen tiene el 12% de proteína, que tenga el 12% de proteína. ¿Para qué? Para yo regular con la persona que es más conocedora de alimentación, verdaderamente cuál es la proteína, cuál es la grasa, cuál es todo lo que le estamos suministrando a este caballo. Colombia es un país deficiente en aminoácidos, 100%. No hay un estudio que yo conozca de suelos o de zonas, la zona, por ejemplo, de Río Negro, donde estamos en este momento, es muy deficiente de aminoácidos. Por eso, cuando íbamos a Estados Unidos y veíamos esos caballos, eran más grandes y más bonitos, y hemos ido empezando a mejorar la crianza porque todos esos aminoácidos y todos esos productos han venido a Colombia. Entonces, yo siempre digo, lo primero que hay que suplementar en la crianza, fuera de los minerales y todo eso, son los aminoácidos. Hay compañías muy serias en Colombia, hay compañías, podemos traer todo Estados Unidos, pero aquí en Colombia tenemos una materia prima importantísima, tenemos empresas fuertes que lo hacen, Entonces, la primera es eso, darle todo lo que ese potro necesita. ¿Por qué? Porque ese potro, si yo llegara, Colombia va a llegar ya muy pronto a un nivel donde yo voy a hacer ventas de embriones. Después voy a hacer venta de los potros al año. Y después voy a hacer venta de los potros a los 2 años, que es lo que pasa en los caballos de carreras, ¿cierto?
Yo hace 15 años hubiéramos hablado de este tema y yo te hubiera dicho, aquí en Colombia aquí en Colombia hay un hobby, no hay una cultura equina. O sea, no hay forma de formar empresas equinas. Pero ya sí te digo, así ha especializado, o sea, ha llegado tanta la afición y ha llegado tanta el patrocinio, ha llegado tanta la unión de la confederación, pues, Fedequinas, con las asociaciones y con todo, que se ha hecho un trabajo muy importante en que la cultura equina pasara de ser un hobby a una empresa. Entonces tú ya sí ves empresas, yo hace 15 años, hace 20 años, contrataba un veterinario para trabajar conmigo y si lo mandaba a trabajar, lo devolvían, porque me querían ver a mí, no a la persona que yo estaba mandando. Ahora hay veterinarios que ya tienen su empresa montada y les ha funcionado y son muy buenos y funcionan bajo el nombre de la empresa, no de la persona como tal. Entonces yo ahora sí creo que hay una cultura, o sea, esto ya se convirtió en una empresa y ya empiezan a ver, por eso ya empezamos a ser importantes veterinarios como yo, que básicamente me gusta es el caballo deportivo, el caballo que yo puedo llevar y ayudar a formarme en ese equipo de trabajo, a llevarlo a ser campeones. ¿Por qué campeones? Pues porque ese es el objetivo de todos nosotros. Aquí el objetivo del que saca un caballo de pista es ser campeón. Listo, perfecto. Entonces ya tienes ese caballo campeón después de haberlo preparado todos estos primeros meses. Ahora ya lo tenemos, digamos, en las pistas de forma competitiva. ¿Y qué cuidados crees que realmente hoy funcionan, digamos, luego de la competencia? Por ejemplo, lo que usamos, vendas frías, todos esos tratamientos fríos, o de pronto tratamientos intravenosos, no sé, cuéntanos qué crees que Bueno, funciona. mira, yo para preparar un caballo para una competencia, yo debo conocer el caballo. Entonces, lo primero que hago es hacer un examen de sangre. Y hago un examen de sangre donde los médicos veterinarios lo llaman un prequirúrgico, que es el mismo examen que le hacen a uno los anestesiólogos cuando lo van a operar. Entonces, ese examen prequirúrgico verdaderamente me da cómo está mi sangre, hay algún tipo de infección y cómo están las enzimas hepáticas y musculares, cómo está funcionando en sí el caballo, o sea, cómo funciona fisiológicamente el caballo en su estado normal. Eso es lo más importante. O sea, lo primero que hago es, me gasto ese primer mes y digo, ¿sabe qué? Si la Nacional de Fedequinas es en febrero, yo desde el 15 de enero estoy ya preparando y sabiendo cómo está la sangre de los caballos, ¿cierto? Entonces, preparo el caballo, lo llevo. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta un poquito de más kilos, vamos para tierra caliente, vamos para tierra fría, ¿qué problemas podemos tener allá? Listo. Entonces, hago el mismo examen, primero hago el examen semiológico, el examen clínico. Tengo ya el examen de sangre, ¿cierto? Ya conozco. Empiezo a mirar el examen. Que hago un examen muy sencillo. Empiezo a analizar cada una de las articulaciones, cómo está su cuello, hay buena flexión del cuello a ambos lados, cómo son sus movimientos cuando él gira. Cuando él gira, ahí lo quiero parar, lo giro, miro cómo son sus movimientos y que no haya ningún tipo de inflamación. ¿Cuál es verdaderamente la primera reacción de un daño de un caballo, de algo que me puede producir a mí que el caballo baje el nivel atlético de él? ¿Cuál? Es la inflamación. Y la inflamación, el primer síntoma de la inflamación se llama el calor, ¿cierto? La temperatura. Entonces, esa temperatura es muy importante que nosotros la analicemos. Entonces, yo digo, palpen sus caballos, tóquenlos y sepan cada uno de la cabeza, los ojos, o sea, palpen el caballo y sientan qué hay diferente en la temperatura, ¿cierto? Nunca palpen el caballo con la palma, pálpenlo por el otro lado, siempre pasen la otra, porque es más sensible este lado que este, porque este es donde tú estás trabajando a toda hora, entonces no hay sensibilidad. Entonces uno se acostumbra a pasar el dorso, para pasar por las patas del caballo, ¿cierto? Entonces, no se nos olvide que el caballo criollo vale por lo que, cómo se mueve, ¿cierto? Entonces,
busco inflamación, busco temperatura en alguna parte. Al principio yo me descrestaba cuando veía las cámaras de infrarrojo, de eso, para medir la temperatura. Desafortunadamente esas cámaras nos dan unos falsos positivos, ¿cierto? Porque hay puntos donde son muy altos, todavía las usan mucho, pero no las usan tanto como yo pensé al principio, que yo veía una cosa así, yo me descrestaba, no, nada. Pero funcionan, o sea, si lo quieren funcionar, háganlo. Pero lo más sencillo de todo es palpen, sepan dónde está la inflamación. Segundo, sabemos que el caballo está bien alimentado, sabemos, ya tenemos su sangre, sabemos cómo está la sangre, sabemos que no hay ninguna temperatura. Tercero, está bien herrado el caballo, qué cascos tiene y cómo funciona, o sea, cómo está esa palanca que hay en el caballo. O sea, cada pata es un caballo. Decía un genio de esos, dame una palanca y mover el mundo. O sea, el caballo tiene 4 patas que funcionan como palancas y mueven lindo el caballo, o sea, lo hace mover como nos inspira esa pasión. ¿Listo? Entonces, miro que haya un buen herrero, que los clavos estén bien puestos, que haya una buena consistencia en el casco. Y miro todo eso. ¿Qué hago después? Ensillo el caballo, lo veo ensillar. El veterinario verdaderamente de medicina, que se cree que es una medicina deportiva, debe entender qué está haciendo. O sea, debe entender el gremio, debe entender y debe conocer el reglamento de Fedequinas. Es que si yo no conozco lo que estoy haciendo, ¿cómo le voy a ayudar a alguien? ¿Cierto? Entonces, todavía a Fedequinas le falta decirle a los veterinarios que trabajan en los eventos, venga, yo les hago un examen. Yo soy veterinario de la FEI, de la Federación Ecuestre Internacional. Para mí es un orgullo poder hacerlo. El examen es en inglés, lo paso, cada 2 años me toca hacerlo. ¿Qué me toca hacerlo? Por internet, la Federación Ecuestre Colombiana le manda a la Federación Ecuestre Internacional que yo soy veterinario y que si por favor me avalan a nivel mundial, ¿cierto? Como veterinario de caballos de deporte. ¿Qué tengo que hacer? Conocerme el reglamento. No toca nada más. Conozco el reglamento, me hacen un examen. Cuando lo pase, me dan el carnet para ser veterinario a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, yo conozco ese reglamento. ¿Qué hace la Federación Ecuestre Internacional? La Federación Ecuestre Internacional no te dice nada más que siga el libro. Lo que está escrito ahí es lo que sirve. Y seguramente preguntas como la gente siempre, y tú misma me las vas a preguntar. ¿Qué hace la FEI? Le exige a los veterinarios de deportes que no sean permisivos con las drogas ilegales, ¿cierto? Y te dice a ti, mira, un finadine puede estar en la sangre 6 días y en la orina 8 días, ¿cierto? Eso te lo dice la FEI. Si usted lo puso así, ese finadine le va a salir en la sangre 8 días. O sea, 8 días de antes de una competencia yo no puedo poner finadine. O sea, yo puedo ir al límite, pero ellos me lo están diciendo, ellos con estudios, él me pasa cada año me pasa y me dice, vea, se puede poner esto. Cuando yo infiltro un callo articular, hay medicinas de esas que duran 6 meses en el organismo. Perfecto, entonces sabemos que estos cuidados, digamos, pueden estar asociados al pre y al post, los podemos usar, digamos, en los 2 momentos, pero ¿cuáles consideras que son solamente de uso post-entrenamiento, luego de cuando nuestro caballo ya está cansado, ya está exigido? ¿Cuáles crees que realmente funcionan? Bueno, yo después de que tengo todo esto conocimiento del caballo, para mí es muy fácil lograr que el caballo se recupere rápido, ¿cierto? Entonces, tengo más o menos conocimiento del corazón, de la respiración, y cada una de lo que conforma el caballo como tal, la musculatura, las articulaciones y todo. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy para una feria, ¿cierto? Hago un entrenamiento muy fuerte. ¿Qué pasa? El caballo queda cansado. Si yo tengo 3 días de trabajo, ¿cierto? Y he trabajado como un berraco y llego a la casa, ¿qué quiero? Entonces se pone a pensar, bueno, ¿qué diría don Tomás, que es el médico de mi mamá? ¿Cierto? Parce, tómese una aspirina,
tómese algo que en su organismo le caiga bien y le ayude a mejorar, ¿cierto? ¿Hasta dónde me lo permite el doping? O sea, ¿qué puedo yo usar para que haya, para mejorar, para recuperar mi cansancio, ¿cierto? Hombre, no, estamos a 4 días de feria, yo no puedo poner como mucha cosa, bueno, listo, entonces pongo un suero para recuperar. Entonces, hay algo que yo quiero, a mí me va muy bien y confío mucho, es en la vitamina C. La vitamina C lo que hace es quelar todo eso que te produce el cansancio, todo eso que está en la sangre que te produce cansancio, lo coge y lo atrapa, eso se llama quelar, coge y lo atrapa, entonces te mejora. Entonces, pongo un suerito con vitamina C. Y eso nos previene también estas previene enfermedades que van después claro, de porque es que un caballo que está en tierra caliente, que lo cambiamos de tierra fría, cambiamos de 14, 16 grados que estamos acá con este sol duro, pero el viento es frío, a una temperatura de 33, 36, yo tengo que preparar el caballo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo hidrato, tengo que hacer bombitas de hidratación. Piensen mucho en la vitamina C, para mí es importante, para mí es importante. Entonces, piensen mucho en la vitamina C, en las bombas, en las bombitas que existen, que son muy fáciles, son muy baratas, o sea, vitamina B, vitamina C, y pensar en todo eso, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo toco el caballo, el primer día que llegó de un viaje largo, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es que lo tengo que hidratar muy bien, para que no pierda, para que recupere fácil todas sus funciones bien. Tengo que proporcionarle muy buena agua y puedo usar, si no lo quiero chuzar mucho, puedo usar algunos sueros, algunos electrolitos que hay orales, se mezclan en el agua y funcionan muy bien. Y ahí, entonces, pienso, si a mí me duele todo, que al caballo no le va a doler todo, bueno, yo soy súper amante del frío, o sea, todas las vendas frías, todas las botas frías, todo eso. ¿Qué hace? Yo creo que debemos tener muy en cuenta los tendones. Todo el sistema tendinoso lo tenemos que tener muy en cuenta, que es el soporte del animal, ¿cierto? Fuera de eso el que le está pegando al duro, fuera de eso el criollista, los caballos criollos y nosotros que nos gusta oírlo, nos encanta el piso duro, ¿cierto? Entonces el cemento los cansa el doble y los deteriora muy fácil. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? Un muy buen casco, que se enfríe el casco, porque el casco va a aumentar la temperatura con el golpe, y que el tendón sea atento. Las vendas de frío, todo es muy bueno. Todo eso es muy bueno, nada es la panacea, nada es, yo no le voy a mejorar las patas con un caballo, yo simplemente le voy a mejorar su estado anímico. Pero, por ejemplo, y lo voy a mejorar. Esto que tú cuentas, digamos, no funciona si lo hacemos una vez. No. Esto funciona si hace parte, digamos, de nuestra rutina. De un entrenamiento y una rutina. O sea, yo debo, como mínimo, o sea, si estoy entrenando un caballo para la nacional, ¿cierto? Llevo un mes, conozco todo lo que tengo, yo le voy a hacer un entrenamiento fuerte y ahí mismo tengo que poner hielo. Los que van a los caballos de salto, ¿cierto? Los caballos de salto, cuando ellos saltan, que saltan 1 o 2 veces a la semana, ellos después del salto, cuando saltan, usan hielo, ¿cierto? Y usan vendas frías y usan todo esto frío, mantas frías y todo eso. Pero cuando trabajan en plano, que es entonces, hay que entender cuándo el caballo está más presionado, ¿cierto? Para mí el caballo está más presionado cuando trabaja en lo duro, ¿cierto? Pero cuando yo hice 20 pasones por una tabla y lo apreté, o sea, porque los montadores, si tú llevas un proceso con el montador el primer día trabaja al piso, trabaja los caballos en círculo, y los llama, los equilibra, ¿cierto? El segundo día dice, voy a trabajar más largo, entonces saca los caballos y empieza a dar 30 o 40 vueltas en el coso, pero sin exigencia. Al tercer día lo exigen muy duro, y ese día tú ves el caballo donde su corazón se sube al tope, donde su respiración se sube al tope y donde toda la temperatura del caballo aumenta y suda demasiado el caballo, que es más o menos
lo que él está haciendo es preparando el animal para que ese caballo aguante la presión de la feria. O sea, esos 10 minutos que el caballo está al tope en una feria, que no es más, está al tope en una feria, él lo tiene que preparar. Entonces, ese día es muy importante la preparación, ¿cierto? Entonces, nosotros y todas las razas del mundo han ahorita estudiado muchísimo más del dorso. Entonces, mucho cuidado con los cascos, mucho cuidado con los tendones y descuidamos mucho el dorso, ¿cierto? El dorso simplemente es, así como uno siempre, mi papá decía, acuérdese que el sombrero, la cabeza no es para cargar el sombrero, huevón, úsela, ¿cierto? Entonces, uno tiene que aprender a usar. El dorso no es para cargar el montador, no es para cargar la silla, el dorso es porque el caballo está haciendo una exigencia al tope. El caballo que más me enseñó a mí del dorso se llama Libertador, que es el caballo mío. ¿Qué pasa con ese caballo? Desafortunadamente, a mí me hubiera gustado ser mucho mejor veterinario y haber entendido el caballo para que el caballo no lo tenido que retirar en el momento que lo retiré, porque simplemente él, en las vértebras torácicas, a nivel de las últimas vértebras torácicas, hizo lo que se llama, lo que ya en los libros gringos, es que se besaron dos apófisis, ¿cierto? Entonces a mí me hubiera gustado, ahorita en diciembre estuve en un congreso veterinario y un veterinario dijo, pero es que eso es muy fácil, si se juntaron, usted ya tiene el diagnóstico, córtelas, no le dé miedo, eso entra con una cosa, con una ceguetica y pum, entra ahí. Y yo decía, no, yo soy capaz. Pues yo creo que ya a nivel colombiano y a nivel antioqueño más que todo, porque yo veo que hay veterinarios que tienen una habilidad en la cirugía impresionante, ya vamos a poder, el próximo caballo que yo tenga así, seguramente lo mandaré a operar, ¿cierto? Pero no me demoré mucho en el diagnóstico, porque el diagnóstico era muy difícil, porque yo siempre miraba las patas, y yo soy muy obsesionado con los cascos, entonces yo siempre miraba abajo, y se me olvidó que eso existía arriba, ¿cierto? Entonces el caballo un día no quería trabajar y no quería, pero uno decía, pero ¿por qué? Si el caballo ayer estaba bueno, no quería, pero que le dolía. Entonces, ¿cuál es la función del médico veterinario? Que no le duela nada al caballo, que respire bien, que tenga el estado físico y que no le duela nada. Si un caballo no le duele nada, el caballo es capaz de ganar. El caballo es capaz de ganar, todos los caballos ganan. Es más, todos los caballos que ustedes vean en las competencias y que de pronto va muy bien y de pronto el caballo empieza como a arrebatarse y como todo eso es dolor. Eso es la forma como el caballo me está comunicando a mí que tiene un dolor. Que no, no me exija más porque no soy capaz. No me exija más, el niño llora. El humano dice, no más, y tira la herramienta y sale y dice, va. El caballo no puede, el caballo no, ¿cómo va a tumbar el jinete si el caballo le debe todo al jinete? ¿Cierto? El caballo te está diciendo, no es dolor. Entonces, callos que uno ve, por eso no es que haya criaderos grandes y pequeños, es que los criaderos grandes han entendido y han hecho grupos de trabajo. O sea, es que la labor de uno es estar ahí metido en el grupo de trabajo, entender cómo trabajan y decirle, venga, parce, esto. Ayer veíamos trabajar a un gran chalán, de un gran criadero, con uno de los yeguas más mejores de Colombia y más ganadoras. Y yo decía, todavía no lo han entendido. Y por eso no ha ganado. Bueno, no, y por eso no ha ganado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Digamos que la conclusión de esto es que los cuidados de nuestros caballos deportistas vienen desde su nacimiento, desde su gestación, que tenemos que tener en cuenta el cuidado en todas las etapas y que finalmente esto hace parte de la rutina. Cuidar a nuestro caballo de forma deportiva tiene que ser de día a día y no es simplemente lo cuido 5 días antes de la feria y lo cuido el día después de la feria. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No, siempre con gusto, muchas gracias a ti. Bueno, los esperamos en un próximo capítulo de Fedequinas TV.